Bueno, pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de videoconferencias y tenemos la presencia del doctor Gabriel Sainz Coronado, quien va a otorgarnos un tema que para mí es sumamente importante y sobre todo para los médicos que manejan los servicios de urgencias. Porque todos los pacientes que reciben un traumatismo requieren de una valoración inicial y la aplicación de medidas sistemáticas y fisiológicas que salven la vida en un momento dado. El tema es bastante amplio y el doctor Gabriel pues, tiene mucha experiencia en esto. Y pues doctor, lo dejo con la palabra. Gracias. Adelante. Pues bien, vamos a comenzar. Gracias a todos los que nos están escuchando en vivo y a los que nos van a escuchar posteriormente en la edición de esta capacitación. Bien, pues el tema es la hora dorada, la evaluación y el tratamiento iniciales en la sala de urgencias. Como todos sabemos, pues las muertes por trauma en todo el mundo son muchas. En el año 2000 se estimaron que hubo más de 5 millones de muertes por esta vía. Y en proporción con otras enfermedades, pues fue aún más significativa porque el trauma causó el 12% de las enfermedades en el mundo. De todos este tipo de muertes, pues los accidentes vehiculares son los que causan más de 1 millón de muertes cada año. Es así que, bueno, podemos considerar inclusive el trauma como una enfermedad que tiene un huésped, que es el paciente, y tiene un vector de transmisión, como por ejemplo un vehículo o un arma de fuego. La necesidad de este tipo de programas como el ATLS, que lo hace el Colegio Americano de Cirujanos, su comité de trauma, es un esfuerzo sostenido y agresivo en la prevención de lesiones y son pues muy importantes. Los objetivos de esta sesión son demostrar los conceptos y principios para la revisión primaria y secundaria del paciente, establecer prioridades en el manejo de una situación de trauma, e iniciar el manejo primario y secundario necesarios durante la hora dorada para el cuidado de emergencia de las condiciones que ponen en peligro la vida. En esta gráfica podemos observar la distribución trimodal de la muerte. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, el primer pico que observamos es lo que ocurre a escasos segundos o minutos del accidente y generalmente se debe a la apnea debida a lesiones severas del encéfalo o de la médula espinal, o una ruptura cardíaca o aórtica. Generalmente en estos casos, pues la muerte es instantánea, es poco lo que podemos hacer. Afortunadamente, pues no son tan frecuentes aquí en el estado de Oaxaca. Pero eso no quiere decir que no haya casos. El segundo pico se presenta entre los minutos siguientes al trauma y las horas que le siguen. Durante este periodo las muertes se deben principalmente a hematomas subdurales o epidurales, hemoneumotórax, ruptura de vaso, laceraciones hepáticas o fracturas pélvicas y la presencia de otras lesiones múltiples asociadas a la pérdida significativa de sangre. Es aquí precisamente donde podemos marcar una diferencia. La hora dorada para la atención del paciente traumatizado se caracteriza por la necesidad de una evaluación y reanimación rápidas, que son los principios fundamentales del curso de ATLS.
Quiero dejar claro también que esto no es un curso de ATLS, simplemente es, como bien lo menciona el título, la valoración y el tratamiento iniciales, y no sustituye para nada un curso completo de ATLS. Por cierto, yo sugeriría que todos los médicos que están escuchando y quienes se interesen en la atención de pacientes en una sala de urgencias, pues busquen la manera de certificarse en ATLS, ACLS y en todos los cursos que existen para este tipo de atención médica. Y bueno, la última parte que observamos en la gráfica es el tercer pico, que ocurre varios días o semanas después del traumatismo y suele deberse a sepsis o a disfunción orgánica múltiple. Obviamente, dentro de todos estos periodos anteriores, el cuidado que nosotros podamos dar pues va a tener un impacto en los resultados. La primera persona que atiende al paciente lesionado pueden influir positivamente en un resultado a largo plazo. Entonces, algunos de los conceptos básicos de este protocolo son tratar primero la mayor amenaza para la vida. Debemos tener claro también que la falta de un diagnóstico definitivo no debe impedir la aplicación del tratamiento indicado. Y no es indispensable tener una historia clínica detallada para iniciar la evaluación del paciente con lesiones agudas. Esto en la sala de urgencias, obviamente. Otra historia es cuando recibimos un paciente en la consulta externa o en el consultorio, ahí sí es muy importante la historia clínica. Y en el caso de estos pacientes, pues también lo va a hacer, solamente que no podemos, nos tenemos que enfocar a los problemas que pueden o comprometen la vida en ese momento. Como todos ustedes saben, siempre en los primeros auxilios, en la reanimación, hay que seguir un patrón. Es el enfoque ABCDE, por las letras que tienen un significado en inglés, pero ahí viene la traducción. A por airway, que es la vía aérea. B, breathing, o respiración y ventilación. C, circulation, circulación. D, disability, es el déficit neurológico. Y E, exposure, o la exposición del paciente. Y así es como se tiene que dar como se da el seguimiento. Empezamos con el A, si no tenemos seguro A, no podemos pasar a B, y así sucesivamente. Entonces, en la evaluación inicial, pues tiene varios pasos. Primero viene la preparación, ahorita voy a mencionar más a detalle cada uno, aquí los estoy enlistando nada más. La preparación, luego viene el triage, la revisión primaria, que es el ABCDE, reanimación, anexos de la revisión primaria y reanimación, o una vez más, si fuera necesario, las consideraciones para trasladar el paciente, y posteriormente, mientras se hace el traslado, recibe un tratamiento más enfocado hacia algún problema que ya se haya diagnosticado, se hace una revisión secundaria, que es de cabeza a pies en la historia del paciente. Hasta este momento podemos empezar a hacer interrogatorio o hacer algunas otras cosas del historial médico de los pacientes. Se hacen los anexos de la revisión secundaria, y algo muy importante es, o un error que se puede cometer frecuentemente, es pensar que hasta ahí se termina, y no. Mientras el paciente está dentro de la sala de urgencias, se tiene que estar reevaluando y monitorizando continuamente. Y ya posteriormente pues se irá el paciente a hospitalizarse y a recibir un tratamiento médico definitivo. En el primer punto de esta revisión primaria mencioné la preparación, y algo muy importante es la fase prehospitalaria. Esto está fuera de nuestras manos, puesto que no somos los que brindamos esta atención, pero algo que sin duda nos beneficiaría mucho es tener una mejor comunicación con ellos, ¿no? La cual, por lo menos en mi experiencia, nunca ha existido. Entonces, las acciones coordinadas con los médicos que se encuentran en el hospital que recibirá el paciente. El hospital debería ser notificado del traslado del paciente antes de que el paciente sea evacuado del sitio del evento. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto la ambulancia recibe la alerta de que hay un accidente, desde ese momento también ese servicio debería de alertar al hospital al que pretenden o piensan que podrán llevar al paciente, para que el equipo de la sala de urgencias esté preparado. Cosa que nunca ha sucedido, por lo menos a mí nunca me ha tocado que me avisen en esta fase. Pero así debería de ser.
Se debe hacer énfasis en el mantenimiento de la vía aérea, en el control de hemorragias externas y el choque, en la inmovilización adecuada del paciente y en el traslado inmediato al sitio más cercano y apropiado. Dentro de esta misma preparación, una vez que el hospital o la unidad que va a recibir al paciente o a los pacientes traumatizados, debe de existir un área específica para atender a este tipo de pacientes. Hay que tener el equipo listo para manejar la vía aérea, soluciones intravenosas cristaloides tibias, accesibles y listas para la infusión. Esto de la temperatura de las soluciones es importante porque muchas veces no es tanto el caso aquí de la ciudad de Oaxaca, pero hay algunos lugares en los que la temperatura pues las temperaturas son más bajas y las soluciones pueden estar frías y ese frío provocar un choque al paciente. Entonces, lo que se debe hacer es pues, tener las soluciones ahí a temperatura ambiente, inclusive se pueden meter al microondas a calentar a 39 grados centígrados, lo cual es únicamente para soluciones cristaloides. No debe los hemoderivados no se deben calentar, eso es importante. Tener el equipo de monitorización, apoyo médico extra en caso necesario. Si ya en la llamada previa nos avisaron más o menos cómo fue el accidente, bueno, pues podemos suponer el tipo de lesiones que nos vamos a encontrar y también podemos suponer el tipo de ayuda que vamos a necesitar. El personal de laboratorio rayos X, bueno, eso siempre tiene que estar disponible y muy importante, no porque está al final quiere decir que sea menos importante, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. El uso de las precauciones universales debe ser siempre que tengamos contacto con cualquier paciente, no nada más en la sala de urgencias, eso también se debe aplicar en los consultorios, en la hospitalización, por supuesto, en fin, siempre las precauciones universales. No voy a detallar este tipo de precauciones, pero es importante que se tenga en cuenta que hay que tomarlas siempre. Posteriormente se hace el triage. Una vez que llega el paciente al hospital, muchas veces este trabajo pues lo realizamos nosotros mismos, los médicos, ayudado por las enfermeras, o en algunos hospitales de mayor capacidad, hospitales generales o hospitales de concentración, pues hay un equipo que generalmente son enfermeras, las que están, digamos, como recibiendo a todas las ambulancias y a todas las emergencias, y son ellas las que determinan de manera muy rápida quiénes son los que necesitan recibir la atención primero, ¿no? Entonces se hace una selección y clasificación de pacientes basado en las necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles para la atención. Nuevamente, recordar, esto se lleva a cabo en base a las prioridades del ABC. Si son múltiples lesionados, como frecuentemente sucede, y no sobrepasa la capacidad del hospital, se atiende primero a pacientes con problemas que ponen en peligro inmediato la vida y los que tienen múltiples lesiones. En accidentes masivos o en desastres, generalmente la capacidad del hospital va a estar rebasada y entonces en estos casos se debe tratar primero a los pacientes que tienen la mayor posibilidad de sobrevivir, que consuman un menor tiempo, equipo, material y personal. ¿Por qué? Porque esto nos permite atender a un mayor número de personas y salvar el mayor número de vidas. Entonces, bueno, tengo unos videos para amplificar qué es lo que normalmente sucede. Antes de pasar a un detalle, vamos a ver un video de lo que no debe suceder en la sala de urgencias. Cuando tengo que ir por el doctor, ¿alguien ha visto al doctor Boyer? Mándelo, tenemos un trauma. ¿Me escucha? ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tenemos aquí? Masculino de 24 años, accidente de motocicleta, atropellado por tráiler, no tenía casco, le pusieron signos vitales inestables, no veo su presión arterial es de 80 sobre 60. ¿Qué presión sanguínea dijo que tenía? No sé, creo que alrededor de 100. 100, muy bien. Bueno, tenemos que hacer algunas cosas. Le voy a conectar el monitor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay mucha sangre.
Diablos, hay que limpiar esto. Les voy a decir en un momento. Oye, amigo, ¿cómo estás? Está abriendo los ojos. Parece que responde un poco. Veamos, está respirando. Póngase otra vez el oxímetro, señor. ¿Tienes tu estetoscopio? ¿Tienes tijeras? No puedo hacer nada con todo esto encima. Bien, vamos a escuchar por aquí. Muy bien, ahora sí se puede. ¿Puedes ponerle presión aquí? Está sangrando mucho. ¿Ya llegó ortopedia? No los he visto, pero déjeme terminar esto rápido. ¿Tiene su presión sanguínea o alguna otra cosa? No, todavía no la he obtenido. Espéreme un minuto. ¿Cómo te llamas? No está respondiendo mucho, doctor Boyer. Parece que está un poco azul. ¿Tienes la oximetría de pulso? ¿Le puedes volver a poner la máscara de oxígeno, por favor? No está midiendo muy bien. Bueno, mejor voy a revisar su vía aérea. Oiga, señor, abra los ojos. Hay que quitar esta cosa, no puedo ver bien su cuello. Tiene un poco de sangrado. ¿Tienes una máscara de oxígeno? ¿Dónde está la máscara de oxígeno? Ay, ¿dónde la dejamos? Ahí está. Vamos a ventilarlo. Te voy a decir qué haremos. Tú solamente ayuda a ventilar para que pueda respirar. Probablemente quieras levantarle el mentón para hacer eso. Empieza a ventilarlo con cuidado. ¿Y que ya le pusiste una vía intravenosa? Sí, le puse un catéter 22 en su brazo. 22. ¿Le dejo la dextrosa al 50%? ¿Qué solución tiene? Es suficiente por ahora con la dextrosa al 50%. No se lo abras mucho, no le quiero provocar falla cardíaca. Está bien, lo voy a empezar a 50 por hora. Me cuesta trabajo ventilarlo, doctor. ¿Te cuesta trabajo? Quizá deba ponerle la vía aérea pasada. Doctor, su frecuencia cardíaca es de 140 y su presión bajó hasta 70. ¿70? ¿Tiene líquido? Vamos a ponerle más líquido. Presiona esto. Yo lo aprieto. ¿Está bien? ¿Ya llegaron sus rayos X? Ay, no sé, déjeme llamarlos. Oye, Julia, diles a los de radiología que vengan a trauma. Va para allá. Vamos a ver, sus pupilas se ven bien. Parece que tiene varias fracturas. Oh, tiene un gran agujero en su cabeza. Está saliendo mucha sangre. Hay que tener cuidado. No te vayas a manchar. Puedo meter mi dedo casi hasta llegar al cerebro. Hay mucha sangre. Parece ser una fractura de cráneo deprimida. Quizá necesite una tomografía de cráneo. Llama a los encargados de la tomografía. Creo que no están hoy, pero diles que vengan. ¿Tiene pulso? No sé, no siento el pulso. ¿Lo estás ventilando? Ay, lo siento. ¿No sientes el pulso? No siento el pulso. No siento nada. A ver, presiona fuerte. Empieza a hacer RCP y compresiones torácicas. Y hay que seguir ventilándolo. Quizá, pues a lo mejor hay que darle, no sé, atropina o algo, ¿no? ¿Tenemos dopamina? Pues puedo conseguirla. Hay que dársela. Voy por ella. ¿Le estás dando compresiones torácicas efectivas? Lo estoy comprimiendo con fuerza. Ok. ¿Hay sugerencias? ¿Deberíamos de parar el sangrado? Pues ahora ya no sangra. Creo que no vamos a salvarlo. No va a sobrevivir. No siento el pulso. Bueno, dalo por muerto. Muy bien, la hora de defunción es 14:38. Va a ser difícil de explicar, Kendra. Este es el tercero de la semana. Muy difícil. Entonces, bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bien, entonces vamos a tomar punto por punto cómo se debe de realizar la revisión primaria. La revisión primaria es una forma simple y rápida de evaluar a un paciente en 10 segundos. Los pacientes se evalúan y las prioridades de tratamiento se establecen en función de las características de las lesiones sufridas, sus signos vitales y el mecanismo de la lesión. Se identifican las situaciones que ponen en peligro la vida y simultáneamente se inicia su tratamiento. Las prioridades de la atención del paciente pediátrico son las mismas que para el adulto. Esto es importante tomarlo en cuenta. Estos pasos se desarrollan de manera simultánea. Ya los habíamos mencionado y va A, B, C, D, E. Primero la A, como la canción de Cricri, vía aérea y control de la columna cervical.
B, respiración y ventilación. C, circulación con control de la hemorragia. D, déficit neurológico. Y E, exposición y control ambiental. Vamos a ver la vía aérea con el control de la columna cervical. Lo primero que se debe examinar es la vía aérea superior para determinar si está o no permeable. Esto debe incluir la inspección buscando cuerpos extraños y fracturas faciales, mandibulares o de la tráquea, la laringe o alguna otra estructura del cuello que pueda causar una obstrucción. Se deben realizar las maniobras para establecer la permeabilidad de la vía aérea, protegiendo siempre la columna cervical. Se tiene que elevar el mentón y se levanta la mandíbula hacia arriba y adelante. Son las maniobras recomendadas. Evitar movimientos excesivos de la columna cervical. Y esto también es importante, si el paciente puede hablar, es muy probable que no tenga un compromiso inmediato, pero es necesario realizar evaluaciones repetidas. Si habla, es muy probable que en ese momento sí pueda ventilar. En la letra B, la respiración y la ventilación, la permeabilidad de la vía aérea no asegura una ventilación satisfactoria. Entonces, como decía, puede ser que el paciente esté hablando, pero realmente la ventilación no está siendo efectiva. Es indispensable que haya un intercambio gaseoso adecuado. La ventilación necesita una función adecuada de los pulmones, de la pared torácica y el diafragma. Para evaluar los movimientos del tórax durante la ventilación, tiene que estar expuesto. Entonces, dentro de esta revisión primaria también, muchas veces lo hacen ya los TUMS, en la ambulancia. Llega el paciente totalmente expuesto, eso quiere decir que la ropa se le quitó, se cortó, y podemos observar perfectamente bien al paciente desnudo. Si no se hizo, bueno, pues se tiene que hacer. Pero todo esto lo hace un equipo, por lo menos un médico, la enfermera, que es como generalmente estamos. Si hay más equipo o más enfermeras, todas tienen que acudir a auxiliar. Continuando con la respiración y la ventilación, primero se debe auscultar para determinar el flujo de aire a los pulmones. La percusión puede ayudar a detectar aire o sangre en la cavidad pleural. La inspección y palpación pueden detectar lesiones de la pared torácica. El neumotórax a tensión, el tórax inestable con contusión pulmonar, el neumotórax masivo y el neumotórax abierto alteran la ventilación de forma aguda. Obviamente, si en este momento detectamos un problema de estos, pues tenemos que solucionarlo, ¿no? Como les decía, en esta plática no vamos a abordar cuáles son las maniobras que se realizan en este tipo de casos, pero es parte de la revisión primaria. Si se detecta el neumotórax, hay que realizar la punción en el tórax para liberar el aire que está a tensión y entonces los pulmones puedan expandir. En la letra C, la circulación con control de la hemorragia. Aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta: el volumen circulante y el gasto cardíaco, y la hemorragia, el control de la hemorragia. En la primera parte, la hemorragia constituye la causa de muerte prevenible más importante secundaria al trauma. La hipotensión debe considerarse de origen hipovolémico hasta demostrar lo contrario. La perfusión cerebral se altera al disminuir el volumen circulante, alterando el nivel de conciencia. La presencia de una cara color ceniza o palidez acentuada de las extremidades son datos evidentes de hipovolemia. El pulso rápido y débil es signo temprano de hipovolemia, aunque también por otras causas. Un pulso irregular es una advertencia de disfunción cardíaca en potencia. La ausencia de pulsos centrales indica la necesidad de instituir medidas inmediatas de reanimación. Y como les decía, la otra parte, pues la hemorragia externa debe ser identificada y controlada durante la revisión primaria. Se controla mediante presión directa sobre la herida. En este momento no vamos a realizar suturas,
No vamos a realizar ningún otro tipo de maniobra invasiva, lo único que vamos a hacer es presión. Generalmente se realiza con apósitos, con paquetes de gasas, lo que tengamos en la sala disponible para poder hacer presión. Las férulas neumáticas transparentes pueden ayudarnos. Algo importante es no usar torniquetes, excepto cuando pues hay amputaciones traumáticas, porque pues como ustedes saben podemos causar más lesiones. Podemos usar pinzas hemostáticas, pero esto nos hace perder tiempo y puede lesionar estructuras vecinas. Entonces, si no somos un cirujano cardiovascular o un cirujano con experiencia en el uso de las pinzas, mejor no perdamos el tiempo en tratar de pinzar un vaso sangrante y simplemente le ponemos presión con un apósito y ya. Hemorragias mayores ocultas dentro de la cavidad torácica o abdominal, los tejidos blandos alrededor de una fractura de hueso largo en el espacio retroperitoneal por una fractura de pelvis o herida penetrante en el torso. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si se detecta alguna de estas hemorragias, pues vamos al quirófano directamente. La letra D, el déficit neurológico. Aquí es donde hacemos la escala de coma de Glasgow. Tamaño y reacción de las pupilas. Signos de lateralización y nivel de lesión medular. Las alteraciones de conciencia indican la necesidad inmediata de reevaluar el estado de oxigenación, de ventilación y perfusión. Siempre debemos considerar también que hasta que no demostremos lo contrario, una alteración de la conciencia se debe a una lesión traumática del sistema nervioso central. Y finalmente, bueno, la exposición y el control ambiental. Aquí es cuando las partes que no se han desvestido completamente, como pueden ser las piernas y los brazos, hay que realizarlo en este momento. Se debe prevenir la hipotermia cubriendo con cobertores tibios o con las sábanas o colchas antichoque o algunos dispositivos externos. La sala siempre debe mantenerse a una temperatura templada. ¿Cuál es una temperatura templada? Pues 24 o 25 grados. Idealmente pues con un sistema de aire acondicionado. No todos los lugares lo tienen, pero eso es lo ideal. Lo más importante es la temperatura corporal del paciente y no la comodidad del equipo que provee la atención médica. Eso también es importante. Bien, una vez que se realiza esta evaluación inicial, todo esto se evalúa, como decíamos al principio, en 10 segundos. Es una secuencia muy rápida en el cual vamos paso a paso. Si detectamos que la vía aérea no está permeable, hacemos la elevación del mentón hacia adentro y hacia arriba, como comentábamos, y se van siguiendo los pasos. Al momento de necesitar la reanimación, bueno, pues se tiene que hacer de una manera agresiva y se tratan las lesiones que ponen en peligro la vida. Siempre ceñidos a la secuencia ABC. Esto es muy repetitivo, pero es muy importante porque, como vimos en el video, pues a la hora de la hora se nos olvida. Ante la duda sobre la capacidad del paciente de mantener la integridad de su vía aérea, se tiene que establecer una vía aérea definitiva. Esto quiere decir que lo tenemos que intubar. La intubación endotraqueal es la forma definitiva de controlar la vía aérea en los pacientes que la tienen comprometida. Algo también importante es que si no sabemos intubar al paciente, pues es mejor no intentarlo, porque vamos a perder tiempo en estar haciendo los intentos y podemos lesionar la tráquea del paciente o alguna otra estructura en el cuello y pues no ayudar para nada en su pronóstico. Esto también es bien importante. Todo paciente traumatizado tiene que recibir oxígeno suplementario. Todo paciente traumatizado tiene que recibir oxígeno suplementario. El control definitivo de la hemorragia es esencial y la reposición del volumen intravascular es de primordial importancia también. La reanimación agresiva y continua con reposición de volumen no es un sustituto al control definitivo de la hemorragia. Los anexos de la revisión primaria y reanimación
Bueno, pues la frecuencia respiratoria y los gases arteriales se usan para monitorizar que la vía aérea y la respiración sean adecuadas. La oximetría de pulso debe compararse con la gasometría arterial. La tensión arterial debe medirse teniendo en cuenta que puede ser un índice inadecuado de perfusión tisular real. Los estudios de rayos X deben utilizarse juiciosamente y no deben retrasar la reanimación. Una imagen de rayos X nunca es urgente y no retrasar la reanimación. Si son esenciales, se deben de hacer, inclusive si la paciente está embarazada. Pero todo esto tomando en cuenta que no debe de sustituir uno de los pasos de la reanimación. La ultrasonografía focalizada y el lavado peritoneal diagnóstico son procedimientos útiles en la detección de hemorragias intracavitarias ocultas, y esto se realiza como anexo de la revisión primaria. Es decir, si ya terminamos la revisión primaria y tenemos todo asegurado, podemos en ese momento hacer un ultrasonido focal o el lavado peritoneal para determinar si hay problemas hemorrágicos internos. Bien. Todos los pacientes politraumatizados también requieren de una monitorización electrocardiográfica. La diuresis horaria es un parámetro indicador muy sensible del estado de volemia y refleja la perfusión renal. La colocación de una sonda vesical transuretral está contraindicada en pacientes con sospecha de ruptura uretral. Si observamos que hay sangre en el meato, equimosis perineal, hematoma en el escroto, una próstata elevada o hay una fractura de pelvis, no debemos colocar una sonda vesical. La colocación de la sonda nasogástrica es para evitar o reducir la distensión gástrica y disminuir el riesgo de broncoaspiración. Obviamente tenemos que estar seguros de que no tenemos una fractura en la cara para poder introducir la sonda nasogástrica. Y bueno, luego vienen pues las consideraciones para el traslado del paciente una vez que realizamos la revisión primaria y que controlamos todos esos problemas que de manera inicial ponían en peligro la vida. Entonces aquí es donde el médico hace una evaluación nuevamente al paciente y tiene una información ya pues suficiente para indicar la necesidad de mandarlo a otra unidad con mayor capacidad, si así fuera necesario. Este proceso se debe iniciar por el personal administrativo. Esto también es importante, porque luego también toda esa chamba la realizamos los médicos, y eso no debe suceder. El médico debe de estar junto al paciente en todo momento. Todo lo que sean llamadas telefónicas, papeleo, lo que sea, debe de ser llevado a cabo por personal administrativo. Las enfermeras también tienen que estar siempre junto al paciente, mientras se continúa realizando maniobras adicionales de evaluación y reanimación. Una vez que se toma la decisión, el médico que refiere tiene que comunicarse directamente con el médico que va a recibir al paciente, no con la recepcionista, no con el camillero, no con nadie, con el médico que lo va a recibir. Y mientras esto se lleva a cabo, pues se hace la revisión secundaria. La revisión secundaria no debe iniciar hasta que la revisión primaria haya sido terminada, se hayan establecido las medidas de reanimación y el paciente demuestre una normalización de sus funciones vitales. Aquí es donde ya se hace una historia. Ahí estamos utilizando la mnemotecnia amplia, pero pues no es tan amplia, es más bien una mnemotecnia corta y rápida que nos da un muy buen parámetro de a qué otros problemas nos podemos enfrentar en el corto plazo, que es amplia, significa alergias, medicamentos tomados habitualmente, patología previa o embarazo, libaciones y últimos alimentos, y el ambiente y eventos relacionados con el trauma. Aquí sí vamos a hacer ya una exploración física un poquito más minuciosa. Se hace un examen físico de la cabeza, las estructuras maxilofaciales, el cuello y la columna cervical, el tórax, el abdomen, el periné, recto, vagina y los sistemas musculoesquelético y neurológico. Existen también los anexos a esta revisión y ya son estudios con un diagnóstico un poco más especializado para identificar lesiones, radiografías adicionales de la columna y las extremidades, la tomografía
axial computarizada de cualquier parte del cuerpo que pensemos haya una lesión, o de todo el cuerpo, como generalmente son necesarias, una urografía con medio de contraste, angiografías, ultrasonidos transesofágicos, broncoscopías, esofagoscopías, y algo importante es que estos estudios no se deben realizar hasta que el estado hemodinámico del paciente se haya normalizado y que haya sido examinado con cuidado. Y como les decía también al principio, todo el tiempo que el paciente está dentro de la sala de urgencias se tiene que estar haciendo este proceso, las veces que sean necesarias. El paciente traumatizado debe ser reevaluado constantemente para asegurar que no se pase por alto la aparición de nuevos signos y descubrir cualquier posible deterioro de los signos encontrados previamente. La monitorización continua de los signos vitales y el gasto urinario, aliviar el dolor y la ansiedad por vía intravenosa, de preferencia, hay que evitar las inyecciones intramusculares y a dosis respuesta, generalmente dosis pequeñas. Y bueno, finalmente, pues el paciente a los que atendimos con éxito van a recibir un tratamiento médico definitivo y pues salvar la vida. Se debe determinar si el paciente requiere traslado a otro centro o a una institución que pueda proporcionar una atención más especializada. Y es importante pues la selección que se haga, ¿no?, del lugar. En el medio público pues no hay muchas opciones, ya está bien establecida cuál es la forma en la que se refieren a los pacientes. En el medio privado pues depende mucho también del deseo, de la capacidad económica del paciente o de sus familiares. Bien, entonces vamos a ver otro video en el cual quizás quede más claro todo esto que acabo de decir, viendo cómo se va haciendo paso a paso. Doctor Boyer, Señorita, dígame. acabo de hablar por radio con los paramédicos y vienen hacia acá con un motociclista masculino de 24 años que fue atropellado por un tráiler. Quedó debajo de él y no traía casco. Tiene algunos signos vitales inestables. Su presión arterial es de 80/60, frecuencia cardíaca de 140, ventilaciones 40 por minuto y rudeza respiratoria. Los paramédicos le pusieron una vía aérea oral y nada más por el momento. ¿Colocaron una vía intravenosa? No, todavía no. Esto es lo que vamos a hacer. Antes de que llegue el paciente debemos tener todo en orden. Al parecer el sujeto tiene problemas en la vía aérea, así que necesitamos el equipo de vía aérea que está aquí y el de cricotiroidotomía porque tiene una lesión de cráneo bastante severa. Así que cuando llegue necesitamos organizar bien lo que vamos a hacer. Antes que nada, todos debemos usar los equipos de protección personal. Dijiste que tiene una posible fractura y no mueve esta pierna. ¿Puede mover la otra? Correcto. Su última presión sanguínea fue 80/40 y está taquicárdico. Correcto. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decirme? ¿Es todo? ¿Está bien? Gracias. Vamos a entrar en acción. Necesitamos apresurar esto. Tú tómale la presión arterial, tú colócale los cables del monitor y yo la vía aérea. Ustedes vayan empezando, yo tengo mi equipo aquí. Lo voy a ventilar un poco. Tú colócale el oxímetro de pulso mientras hago esto. No puedo ver nada. ¿Puedes traerme el equipo de cricotiroidotomía? Voy a conseguirlo. Cody, tú mantén el control ahí. Kendra, ¿puedes venir aquí para ventilarlo? Sí, claro. Siente la manzana de Adán, justo debajo de ella está la membrana cricotiroidea. Vamos a hacer una incisión. Tengo un poco de sangre. Vamos a utilizar la parte posterior del bisturí. Creo que ya estoy en la vía aérea, está saliendo un poco de aire. Ahora vamos a poner el tubo endotraqueal y tenemos el tubo de traqueostomía aquí. Aquí está. Kendra, ¿lo puedes fijar ahí? ¿Cuál es su presión sanguínea? 80/60 y frecuencia cardíaca de 140. 80/60. Obviamente está sangrando en algún lugar. Hay que ponerle 2 líneas intravenosas abiertas. Aquí tenemos un catéter intravenoso grueso. Hay que ponerle otro igual aquí en su brazo derecho. Los paramédicos dijeron que no tenía pulso. Pon presión en esta zona, por favor. Gracias, Cody.
Circulación, ¿cuál es su presión sanguínea? 80/60. 80/60. ¿Cuántos líquidos le estás poniendo? 2 litros de líquidos intravenosos. No está respondiendo, hay que ponerle sangre. Dale 2 unidades de sangre O negativo. Claro. Y también una solución salina. Está bien. Ahora nuestro ABC llegó a la valoración del déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow. Veamos si puede abrir los ojos. Señor, ¿me escucha? Parece que abre los ojos en respuesta al dolor. ¿Sabes cuánto es? Es un 2. Y tiene movimiento de flexión, por lo que es un 4. Y no me puede decir nada porque tiene una cricotiroidotomía. Así que esto es 2, 4 y 7. 7 está en coma. Parece que tiene una fractura de cráneo. Ahí tiene una escala de coma de Glasgow de 7, lo vamos a mandar con un neurocirujano. Kendra, cuando puedas, por favor llama al centro de trauma y avísales que les mandaremos este paciente. Está bien. Ahora tenemos que rodarlo, necesitamos a alguien más para girarlo y así cuidar la columna cervical. Hay que cortarle todo eso, por favor, señorita. Está bien, equipo, ya vimos la parte de enfrente, ahora tenemos que girarlo para ver la parte de atrás. Necesitamos a alguien más para hacerlo bien. A la cuenta de 3. Giramos en 3, 2, 1, giramos. Voy a palpar la espalda en busca de algún hundimiento. Bien. La próstata no se siente desplazada, tiene un buen tono rectal. Ahora hay que sacar esto. ¿Puedes poner esas placas para tomar radiografías de tórax y pelvis? Quiero que saques unas radiografías de pelvis, tórax y columna cervical. Ve a obtenerlas y cuando regreses necesito que le tomes una radiografía del fémur. Ya lo tenemos expuesto, ahora vamos a cubrirlo para que no se enfríe y que no le dé hipotermia. Evaluemos nuestro ABCD. Todavía está conectado al ventilador, está ventilado a 12 por minuto. ¿Cuál es su saturación de oxígeno? 97%. 97%, muy bien. ¿Y cuánto tiene de sangre? 1 unidad adentro y la mitad de la segunda unidad. Muy bien, estamos progresando. Estamos listos para seguir con la evaluación secundaria. Vamos a empezar por arriba y continuar hasta abajo. Así que vamos a revisar la cabeza. Parece que tiene una fractura de cráneo deprimida. Las pupilas están isocóricas y reactivas. Tiene crepitaciones y edema en la cara. Parece que tiene varias fracturas faciales. Vamos a revisar su cuello. Al parecer la tráquea se encuentra en la línea media, el cricoides está en su lugar, las venas del cuello no están distendidas, tiene muchas abrasiones en el tórax. Estoy preocupado, parece que tiene fracturas costales aquí. Se percute mate, podría tener un hemotórax, así que me gustaría ver la radiografía del tórax tan pronto como nos llegue. Déjenme hacer presión sobre la pelvis. Se siente bastante estable, el abdomen no parece molestarle cuando lo presiono y no se palpa distendido, así que ahora no me preocupa su abdomen, pero es un posible origen del sangrado. Hay que revisar sus piernas de nuevo. ¿Llegaron las radiografías? Así es. Vamos a verlas. Ya las tenemos aquí en la pantalla. Parece que tiene sangre en el tórax, va a necesitar un tubo torácico. Vamos a limpiar muy bien aquí. Utilizaremos campos estériles. Los extendemos bien. Haremos una incisión de 2 centímetros de longitud. Tomamos una pinza grande y la introducimos en el tórax, justo por arriba de la costilla. Ahora vamos a meter el tubo al tórax, hasta los últimos agujeros, y entonces lo conectamos a la manguera del sello de agua. Muy bien, Kendra. ¿Qué tenemos aquí? Un poco de sangre. Está saliendo algo de sangre. Revisa los ruidos respiratorios. ¿Cómo está su presión sanguínea? Su presión sistólica ya llegó a 100. Está bien. Su frecuencia cardíaca es de 120 y tiene ya casi 2 litros de sangre. Tiene 2 unidades de líquidos. Ya tenemos todas nuestras radiografías, la de tórax, pelvis y columna cervical. Tenemos las radiografías de la muñeca izquierda y el fémur. Parece que ya está listo para ser transferido. Sí. ¿Pudiste comunicarte con el centro de trauma? El centro de trauma está en la línea 2. Muy bien, hablaré con ellos en lo que ustedes lo preparan para poder transportarlo. Necesito mandarles un paciente. Llegó teniendo mínima respuesta, con dificultad respiratoria y fracturas faciales, por lo que tuvimos que hacerle una cricotiroidotomía. Entre otras cosas, parece que tiene un trauma torácico, quizá una contusión pulmonar, tuvo un hemotórax del lado izquierdo, le coloqué un tubo torácico y notamos que tiene una fractura de cráneo deprimida del lado izquierdo. Necesita ser valorado por un neurocirujano y un ortopedista.
Perfecto, creo que deberían venir en helicóptero. Un helicóptero sería lo mejor para él. Bien, entonces pues como vimos, el tratamiento de un paciente traumatizado grave requiere de una evaluación rápida de las lesiones y establecer una terapia que le salve la vida. Esto es bien importante y como dices, pues todos los que tengan la oportunidad de hacer el curso del ATLS, pues que lo hagan, ¿no? Sobre todo si están manejando el servicio de urgencia o que se entrenen mejor. Claro, yo creo que debe ser un requisito para todos los médicos que trabajamos en las salas de urgencias el que estemos actualizados y que se hagan, ¿no? Curso. Estos cursos, por cierto, no es como que lo hagas una vez y ya, tiene que uno estar reevaluando cada 4 años. Cada 4 años se da una constancia de que estás actualizado. Hay algunos protocolos que van cambiando. Este protocolo que yo les enseño pues es el último o el que está vigente. Y en fin, pues es como también dejar claro, es solamente la valoración inicial, no sustituye al curso, ni tampoco pretendía enseñar nada nuevo, ¿no? Únicamente es un recordatorio de lo que ya sabemos. Simplemente a veces perdemos el seguimiento, el ABCD, que es como tiene que realizarse este tipo de atención médica. Ok. Bueno, pues muchas gracias.